Pati, pues muchas gracias. Fíjate que hay muchísimas dudas en los mexicanos porque a veces piensan que para poder tener un crédito bancario se necesita ser residente, tener alguna visa especial, vivir en Estados Unidos, generar dinero en Estados Unidos. Así que vamos a empezar como con lo más básico para todos aquellos que no saben cómo funciona el crédito bancario para extranjeros en Estados Unidos. Entonces, si nos quieres platicar un poquito, ¿qué tipo de créditos existen para extranjeros, específicamente hablando de mexicano, ¿no? Claro que sí. Mira, los créditos hipotecarios a los que podemos tener acceso los mexicanos es el crédito hipotecario, el residencial. Es el clásico en donde compras un departamento o compras una casa. En este tipo de créditos, el financiamiento máximo es del 75% si compras una casa o un 70 o 65% si compras un departamento. A diferencia de México, en Estados Unidos, sí, el banco sí evalúa qué tipo de propiedad estás comprando. Por eso los aforos son más altos si compras una casa versus si compras un departamento. También están los créditos comerciales. Los créditos comerciales, si quieres comprar una oficina, un centro comercial, un local comercial, una bodega, también hay préstamos hipotecarios para nosotros como mexicanos para una propiedad comercial. Califica de manera distinta a una propiedad residencial debido a que como es una propiedad comercial, el inmueble ya tiene que estar rentado al momento de solicitar el préstamo. Pero la verdad es que yo veo a Estados Unidos como un país que busca como sí hacer las cosas y no como no hacerlas. Y el otro tipo de crédito es el crédito privado, que en Estados Unidos les llaman también crédito puente, que no tiene nada que ver con el crédito puente de México. Es más bien un crédito de corto plazo. Estos créditos son a máximo 24 meses en donde solo se pagan intereses. Al final del plazo se liquida el capital y pues son créditos solamente como, por eso se llaman puente, ¿no? Como puente, a lo mejor vas a construir, estás construyendo, te doy un crédito privado para construir, terminas de construir y entonces ya te puedo dar el crédito residencial, el que es a 30 años con la tasa más baja. Cada tipo de crédito tiene sus diferentes características en cuanto a tasa, en cuanto a plazos y en cuanto a condiciones de pago. Pero básicamente esos son los tres tipos de créditos a los que nosotros como mexicanos tenemos acceso en Estados Unidos. Ok, perfecto, Pati. Y entonces, a la hora de tú evaluar cuál es, si soy candidata a tener un crédito bancario en Estados Unidos, ¿cuáles son los factores que tú estudias para ver si tú me puedes prestar? Fíjate que esa es una pregunta que hacen mucho y te voy a dar la respuesta más sencilla. El requisito más importante, el más importante, quizás pues el de peso, el que yo te digo, si lo tienes, el banco te va a aprobar. Es que tengas el dinero para hacer la inversión. ¿A qué me refiero? Dentro de los requisitos para una preaprobación, a todos los clientes les pido los 3 últimos meses de estados bancarios en donde tengan el dinero para hacer la inversión. O sea, el dinero para pagar el down payment, o sea, el enganche, más costos de cierre. Imaginemos que alguien va a comprar una casa en Miami y que quiere un 75% de financiamiento. Entonces, ese 25% de enganche más un 7% de costos de cierre, o sea, un 32% del valor de la propiedad, ya lo debe tener en una cuenta. Regularmente este dinero está en una inversión, en un fondo, donde esté, no necesariamente tiene que estar en México, puede estar en México, en Estados Unidos, en España, en Grecia, en donde se tenga el dinero, pero si tú al banco le compruebas que desde hoy tienes ese dinero, el banco te va a aprobar. Por eso digo siempre que es el requisito más importante. Otro requisito muy importante es el que tengas vigente tu visa y tu pasaporte, aunque la visa puede ser de turista. Sin embargo, podemos iniciar un proceso con tu visa vencida, pero para el cierre tu visa ya tiene que estar vigente. Pero más que el tipo de visa es la vigencia de tu visa. Pero son, digamos que los requisitos como los más importantes. En Estados Unidos no nos checan el reporte de buró, no checan flujos tampoco. Tenemos, o los bancos allá tienen dos opciones para comprobar los ingresos. Una es a través de una carta que, si eres empresario, yo te mando el formato, la llena tu contador y ese es tu comprobante de ingresos.
No te estoy pidiendo ni te voy a pedir tus declaraciones fiscales, ni tus estados financieros, ni tus flujos, solamente con esa carta avalada por tu contador. Hay otro programa que se llama DSCR. Oye, Pati, yo no quiero comprobar ingresos, pero voy a dar, no sé, un enganche del 40%. En estos programas, la propiedad per se comprueba los ingresos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el banco hace un análisis y en función de la renta que va a generar ese inmueble es como te aprueban el préstamo. O sea, el mismo inmueble es el que comprueba los ingresos y no necesitas comprobación o más comprobaciones. No, no te estoy pidiendo tus cuentas de cheques, insisto, no, no declaración, no estados financieros si nos vamos por un programa DSCR, que el enganche para que esto funcione por el nivel de tasas que tenemos ahorita, sí, mínimo se tiene que dar un 40% de enganche para que el programa DSCR nos aprueben del monto mínimo que necesitamos. Pero pues básicamente, mi Betty, son esos los requisitos más importantes, aunque para una precalificación pido una carta de preaprobación, una carta de referencia bancaria y un comprobante de domicilio de México, pero pues son todos los requisitos para una preaprobar. Perfecto. ¿Y cómo está el tema ahorita de las tasas de interés? ¿En cuánto más o menos están las tasas anuales? Fíjate que hay mucha controversia con lo de las tasas. Hay muchos inversionistas que a principios del año pasado estaban como esperando que las tasas bajaran más. Como es bien sabido, la Fed no ha querido bajar mucho las tasas. Powell sigue, y de hecho ayer no las bajaron, no, perdóname, el miércoles se sigue manteniendo la misma tasa. Los bancos no han bajado o no han disminuido las tasas en la misma proporción que la Fed, pero sí las han bajado. Ahorita la tasa, no, a lo mejor la mejor tasa que podríamos conseguir sería de un 6.2%. Si comparamos las tasas con las tasas de México en un crédito hipotecario en donde el CAT es de más del 10%, la realidad es que el costo financiero sigue siendo muy bajo. Una tasa del 6.2% es una tasa bastante accesible. La podemos obtener con el programa DSCR, sí. Entonces, realmente yo siempre les digo a todos que lo más importante en una operación de real estate no es la tasa de interés, es el costo de oportunidad. ¿Te acuerdas, Betty, que trabajábamos cuando estaba lo de la pandemia? En pandemia traíamos tasas del 3.8. Hubo muchos clientes que me dijeron, no, Pati, es que está la pandemia y no sabemos cómo se va a poner después, me voy a esperar. Regresaron conmigo hace año y medio más o menos, o 2 años, cuando las tasas andaban entre el 8 y el 9. Cuando les dije la tasa, me dicen, Pati, pero si estaban en el 3.8. Así es, y la propiedad que querías comprar en esa ocasión ya no vale lo mismo. Entonces, ¿qué es lo más costoso? Que pierdas la oportunidad. La tasa la puedes bajar en el futuro, la puedes refinanciar si es que bajan, pero la propiedad difícilmente va a bajar su valor. Entonces, es como una compensación. Digo, esta persona en particular que perdió la tasa del 3.8 y que perdió la propiedad, pues ya ahorita, aunque las tasas estén en el 6.2, ya no hay manera de tener un crédito a esas tasas. Entonces, por eso hay que aprovechar el momento. La ventaja también es que hay bancos que te dan la tasa, esta del 6.3, la tasa es fija durante toda la vida del crédito. No es ajustable. Hay bancos que manejan tasas amortizables, que son mixtas, que durante un tiempo son fijas y después se van a valor mercado. Hoy ya hay opciones en donde la tasa es fija durante los 30 años. Si las tasas llegan a bajar considerablemente, podemos refinanciar la tasa y bajar el costo financiero. No, pues definitivamente hay muchísimas opciones, Patti. Hablando de cuánto tiempo duran estos créditos, nos vamos a un plazo máximo de 30 años, pero o sea, ¿puedo yo liquidarlo antes? ¿Cómo funciona? Muy buena pregunta. Mira, los plazos son 15 y 30 años. Yo a todos les digo que lo ideal es que lo ingresemos a 30 años porque la mensualidad es más baja si la comparamos con la de 15 años y si la vas a poner en renta, que ese es el objetivo, si es una propiedad de inversión, el ingreso de la renta te va a alcanzar perfecto para cubrir la hipoteca. Si la pones a 15 años, seguramente ya no, porque el monto es mayor. Tú puedes liquidar la deuda anticipadamente sin penalización si y solo si cumples una condición que te pone el banco cuando te aprueba. El negocio del banco, Betty,
es el dinero. Y el banco te está prestando hoy dinero para que tengas una propiedad hoy, tomes posesión de esa propiedad hoy, esa propiedad sea parte de tus activos desde hoy y te dice, págamelo en 30 años, ¿no? Pero págame una tasa de interés. Pero fíjate, si esta tasa de interés del 6,3 le aplicamos la inflación, realmente pues anda arriba del 4%. El banco te dice, por lo menos manténme la deuda 3 o 5 años. ¿De qué depende? De cómo el banco te evalúa. Pero regularmente te pone esa condición 3 o 5 años pues para que no liquides anticipadamente sin penalización. Pero después de esos 3 o 5 años, dependiendo de cómo te apruebe, tú puedes liquidarla sin penalización alguna. Sí debo decir que el proceso para liquidar una hipoteca, bueno, en México también ya se ha vuelto un poco más complejo, pero pues los bancos, por supuesto que, pues luego dicen, aguántame tantito la deuda, ¿no? Pero lo puedes liquidar, por eso te piden que no liquides antes de esos 3 o 5 años. Sí puedes hacer prepagos durante esos 3 o 5 años, de máximo el 20% del saldo insoluto de la deuda y no te penalizan por año. Pero para que lo liquides completamente, supongamos que un inversionista quiere vender en 5 años o en el año 6, pues ya liquida y ya no hay penalización. Pero sí hay que revisar cuáles son las condiciones que autoriza el banco. Y yo creo que sí, para el mexicano una tasa del 6,2% es bastante accesible a las tasas que están acostumbrados, definitivamente. Y además ¿Verdad? lo más importante, como tú dices, es que de la misma renta de la propiedad sale para pagar la hipoteca y a veces hasta los gastos fijos y todavía te queda ganancia. Entonces la propiedad se paga sola. Claro, y el objetivo es hacerle al cliente el ejercicio de forma tal que se cubra el capital más intereses, los property tax, el HOA, el seguro, el property management y las reservas que tengas ahí para cualquier cosa que tengas que arreglar, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso, sí, el desembolso inicial debe ser de un 40 o 45% para que el ingreso a la renta alcance perfecto y el inquilino sea el que pague la hipoteca. Claro. Pero si no es, lo mínimo mínimo es 25%. Así No es. menos, Sí, ¿no? también puede haber que me diga, a ver, Pati, no, espérate, yo la quiero como mi casa de vacaciones. 75% le damos de financiamiento y listo, a una tasa del 6,2, 6,3%. Oye, Patti, ¿y cambia el interés si es una propiedad, por ejemplo, de Airbnb, que la voy a rentar, a que si es un departamento para uso propio o es la misma tasa para cualquier tipo de propiedad? No es la misma tasa, Betty. Lo que pasa es que los bancos evalúan no solamente por el perfil del solicitante, sino también en función del inmueble. Entonces, hay bancos incluso que el down payment que piden para determinadas propiedades lo piden más elevado y prefieren financiar menos porque si bien es cierto que estos negocios de Airbnb son muy rentables, al banco no le gustan mucho. Al banco le gusta más como que mis contratos de 1 o 2 años de renta, ¿no? Sí, lo No tradicional. mucho el riesgo. Exacto. Entonces, sí hay más utilidad en un Airbnb, hay más movimiento, por supuesto, también implica que el inversionista esté más involucrado, pero sí puede ser una tasa distinta, depende del desarrollo. Ok, Pati, y a ver, mucha gente me dice, oye, ¿cómo en cuánto está la mensualidad de una casa de $500,000 y todo? Ahí como que, ¿cómo lo calculas o tienes que hablar directamente con el cliente para ver cuál es la propiedad que tiene y de ahí hacer el cálculo de más o menos la mensualidad que tendría que dar de crédito? Sí, tengo que hablar te voy a decir por qué. Porque cada propiedad paga un porcentaje diferente de property tax. En Estados Unidos, los bancos en la mensualidad de la hipoteca te cobran capital más intereses, property tax y seguro. Entonces, no es lo mismo si compras una propiedad en Orlando, en donde el property tax a lo mejor es del 1,5, a si la compras en Miami, en donde el property tax es del 2,0. Entonces, si yo hago un cálculo de una mensualidad de una propiedad de $500,000 en Orlando con un impuesto del 1,5 y después hago una de Miami con un impuesto del 2,0, la mensualidad no es la misma, Claro. aunque el monto del préstamo sí. No sé si me Ok. explico.
Sí, sí, Entonces, sí, claro. el tema de property tax, el tema del HOA y el seguro, finalmente son gastos que se deben o que se van a tener siempre, aunque no exista el crédito, pero son elementos que pueden encarecer la mensualidad de la hipoteca. Por eso sí, cada caso es particular. Yo lo que hago es hacer un comparativo, también buscamos con el banco. El banco que nos pide la carta de ingresos da una tasa distinta al banco que tiene el programa DSCR. Entonces, lo que hacemos es primero identificar qué es lo que necesita el cliente, escuchar qué es lo que él quiere y entonces ya en función de eso hacemos ejercicios, jugamos con los números, revisamos, ahí tú me ayudas con el tema del property tax, del HOA y ya yo les puedo hacer el cálculo más, pues como más preciso. Pero sí es importante que sepan que en una hipoteca, aunque sea el mismo monto del crédito y aunque sea la misma tasa, no paga lo mismo alguien que tiene un departamento en Orlando a un departamento en Miami. Insisto, aunque sea el mismo monto, misma tasa de interés, no pagan lo mismo. Sí, porque como, o sea, nada más con el predial, ¿no? Eso es lo que te cambia. ¿Y en Texas en cuánto está el property tax? Fíjate, justamente te iba a decir eso. Hay zonas, hay muchos mexicanos comprando en Houston, por ejemplo. En Houston hay zonas en donde el property tax es del 1.8 y otras zonas en donde el property tax es del 3.06. Ya. Entonces, si tú te vas a la zona del 3.06, que son las zonas en donde ahorita hay más crecimiento, vas a tener ahí más plusvalía, te cuesta un poquito más el property tax. Por eso digo, cada caso es muy particular. Pero si la quieres de inversión y quieres que la inversión, que el que te renta, el inquilino pague tu hipoteca, pues vas a pagar más de hipoteca en donde te cobran el 3.06 que en donde te compran te cobran el 1.08. Esa diferencia puede matar tu inversión. Esa diferencia puede hacer que, eso hace la diferencia en que tú tengas que poner dinero o no tengas que poner nada. Por eso sí hay que evaluar, no es nada más comprar una propiedad, hay que ver algunos detalles, sobre todo, insisto, si es una inversión. Y si es una inversión, no te enamores de la propiedad, enamórate de los números, hay que ver los números. Si la quieres de casa de fin de semana, de porque tus hijos se van a ir a vivir para allá o porque van a estudiar, es algo distinto. Pero si es de inversión, hay que revisar los números, hay que hacer comparativos por zonas y al final también validar los niveles de renta. Tú sabes, mi Betty, que los niveles de renta no son los mismos en cada zona, no es lo mismo en Brickell o, por ejemplo, en la zona, en el centro o, no sé, en Sonny Island, Cultura, todo es diferente. Son muchos los claro. factores que hay que analizar. No, y totalmente. Y si te dan los créditos, si te dan los números con el crédito bancario, es ahí, ¿no? O sea, a mí me Claro, acuerdo que me tocó un cliente que decía, es que vas, o sea, te va a salir mucho más caro el crédito porque quieres este departamento, pero él decía, no, pero es que yo quiero ir con mi familia, como que se enamoran más del ideal de la propiedad y ya a la mera hora sí le convenía más la otra, ¿no? Que a lo mejor claro. te costaba un poquito menos y se arrepienten, ¿sabes? Es como que pues sí, pero ahí entramos tú y yo en el tema de la asesoría en donde, oye, a lo mejor piénsalo bien porque no te Sí. conviene los números te van a dar, ¿no? Y vas a estar feliz. Claro, porque es una inversión. Insisto, si es para que lleves a tu familia y eso es entonces el objetivo ya no es inversión. Si tú lo quieres como inversión, es más, yo te sugeriría, nunca la ocupes. Ujú, Estés claro, siempre ocupada por terceros y tú vete a un hotel. Y a lo mejor después esta inversión, o sea, lo maravilloso de Miami es que es un mercado muy dinámico, en donde por supuesto la ganancia por plusvalía es mucho mayor que si lo comparamos con zonas como Houston. claro. Porque el mercado es más dinámico, está creciendo mucho, también ahorita están llegando muchas empresas, hay mucho ruido y mucho crecimiento en Miami, pero, pero, si tú lo quieres como inversión, ahorita es lo como inversión, espérate a que crezca tantito, la vendes y entonces ya te compras dos, la que te gusta y otra que la renten que la paguen tus inquilinos. Exacto. Y aquí es donde hacemos la magia para que se acomoden todos los números, Pati. Así es, correcto, mi Betty. Pero la realidad es que a lo mejor, fíjate, lo de menos es el crédito. Ujú. Es súper Sí. sencillo, es súper fácil, no nos ponen tantas trabas. Te decía hace ratito, no nos piden ni el buró, porque muchas personas
pues todos en algún momento, porque me incluyo, todos en algún momento tuvimos un momento difícil y nos atrasamos en algunos pagos, pero allá no nos revisan eso. Totalmente, Patti. Y además, bueno, creo que es muy importante que sepan que no tienes que tener un aviso especial, que no Así es. tienes que tener ni cuentas de banco allá. A ver, y platícanos un poquito el proceso de cierre. El cliente tiene que ir a Estados Unidos, tiene que firmar, cómo se hace lo del dinero, todo para que sepamos cómo es el proceso. Claro que sí. Mira, para el cierre, para iniciar el proceso les decía yo que no necesitan, o sea, más que mostrar que tienen recursos, visa, pasaporte, comprobante de domicilio y la carta de referencia bancaria. Ya en la segunda parte, cuando yo les emito la preapproval y te la muestran a ti, tú te vas de shopping con ellos y eligen la propiedad, van a firmar un contrato de compraventa, ya el contrato con una fecha de cierre. En esta parte, una vez que firman ese contrato, el crédito ya pasa a la siguiente fase, que es la fase en donde el banco aprueba. El banco solicita el avalúo, a lo mejor solicita actualización de algunos documentos. Aquí, en esta segunda parte, yo me tardo de 30 a 45 días. El banco me pide información del cliente, la mandamos. Cuando ya limpiamos, nos aprueban el crédito rapidísimo. Nos piden algunas condiciones, las mandamos y llegamos a la fecha de cierre. 2 semanas antes de la fecha de cierre, ahí sí ya deben de tener su cuenta en Estados Unidos y el dinero para el cierre y para liquidar el down payment en Estados Unidos. 2 semanas antes del cierre. Por eso, cuando inicien su proceso, y además si también si van a cerrar con una LLC, desde el inicio del proceso hay que mandarlo de la LLC o hay que iniciar el proceso de apertura de la LLC, porque lo que demora más es la carta del IRS, del EIN. Se demora casi un mes. A Ujú. lo mejor el tiempo en el que yo me tardo en tener el préstamo listo, pero ya en esta segunda parte, una vez que firman su contrato, sí deben considerar, primer paso, comprar un teléfono y abrir una línea de Estados Unidos, porque la van a necesitar para la apertura de la cuenta. Hoy por hoy, con todos los bancos tenemos nuestra banca aquí y sí se necesita un número americano para que abras tu banca electrónica, para que puedas checar tu saldo, tus movimientos. Entonces el banco te pide una línea. Entonces ese sería el primer paso, la línea telefónica. Y así ya tienes la LLC, hay que abrir la cuenta de la LLC y 2 semanas antes de la fecha del cierre, tener ya el dinero allá. Ya cuando hacemos el cierre, cuando se cumplen todas las condiciones, el banco nos da el OK, que se llama Clear to Close. Y Ujú. cuando a mí me dicen, estamos en Clear to Close, es el momento más feliz del crédito porque ya podemos agendar la firma. ¿Se puede o es obligatorio que el cliente viaje? Hay bancos que nos permiten los cierres remotos, pero hay dos tipos de cierre remoto. Uno es el famoso RON, que es el Remote Online Notary, que es como así por Zoom. Estás con el notario te hace preguntas personales que yo muchas veces no sé cuáles son, Ok. y ahí firmas, ¿no? Sí, antes nada más firmabas ahí y ya, pero hoy el día de la firma se genera un pagaré, que ese pagaré si firmas desde tu país y lo mandas por mensajería y una vez que el banco recibe ese pagaré firmado con firma autógrafa, hasta entonces se desembolsa el crédito. Digamos que ese es el RON. Pero hay bancos que no aceptan ese tipo de cierres, sino que es en la embajada de tu país. Entonces, imaginemos un cliente mexicano que dice, no puedo viajar, el banco sí nos acepta el cierre remoto, pero en embajada, tiene que hacer una cita en la embajada, el banco manda el paquete de firma, él tiene que firmar en la embajada, el banco pide apostillado cada uno de los documentos que firma, los firman ahí en la embajada y se mandan al banco y una vez que el banco recibe, el banco desembolsa. Yo siempre sugiero que viajes, es más fácil, te lo facilitas más a ti, pero bueno, hay casos en donde no se puede. Tuve Claro. un cliente una vez que firmó en Miami, bueno, compró en Miami, pero el día del cierre le andaba en Nueva York. Ahí sí le mandamos un notario y lo pudo hacer ahí mismo, pero pues era mismo Estados Unidos, le mandamos un notario y el notario dio fe y mandó todo al banco. Fue como muy sencillo, pero sí hay que decirlo desde el inicio del proceso.
Ahora, algo bien importante, Betty, que me pasó muchísimo el año pasado, es que los clientes iban contigo, firmaban su contrato, pasábamos a la segunda etapa y se iban de viaje. Ah, pero aparte se iban de viaje y andaban en barco, entonces no tenían ni siquiera línea telefónica, no tenían señal. Y el banco nos pedía algo y pues yo no podía comunicarme con ellos y entonces pues es un caos porque yo no puedo avanzar, el crédito no avanza, ellos regresan y cuando firmo, pero pues no puedes firmar porque no pudimos avanzar nada porque te fuiste. Sí es importante que las personas que inicien un proceso de esto no se me vayan de vacaciones, no se me vayan de luna de miel hasta después del cierre. Porque en el proceso, aunque ustedes ya firmaron un contrato de compraventa, aunque ya entregaron documentos, el banco va a estar mandando correos para que, con documentación para que firmen por DocuSign o como para ratificar algún dato y hay que estar respondiendo de manera inmediata. Esa Claro. información ya es directamente el banco con el cliente. A mí me dicen, Pati, le mandamos un correo a Betty. Entonces, Betty, por favor, ayúdame a contestar el correo, ¿no? Yo no, a mí ya no me lo comparten porque es información muy confidencial. Pero si Betty está, no sé, en medio del Golfo de México, y no tiene señal de celular, no tiene manera de saber que recibió un correo, que le están pidiendo una firma y entonces ya no avanzamos. Pero, pues sí, ese es el proceso. Por eso yo siempre sugiero también, viajar para el cierre. Es más sencillo, recibes tu propiedad, te sientes como más cómodo. Pero en caso muy específicos en donde no se podemos buscar y encontrar la forma de apoyar a los clientes. Perfecto, Pati, ¿no? Pues es que hemos visto de todo, porque luego ya les urge cerrar, pero exactamente se nos desaparecen y luego cómo le hacemos, ¿no? Para obtener los papeles. Pero bueno, es muy importante que sepan que esto es cuando ya la propiedad está lista, se va a entregar y se va a escriturar, pero cuando es de que preaprobación y que me entregan mi departamento en 3 años y todo, se les hace como una notificación mínimo un mes antes, ¿no? De que va a ser el cierre. No, mi Betty, yo me anticipo 2 meses para que cualquier cosa que se nos 2 meses. atraviese yo tenga el tiempo y también que la experiencia de cada cliente sea una experiencia bonita, ¿no? Agradable, que no se sientan presionados, que se sientan acompañados, que eso es lo que hacemos. Y sí, en las preventas, 2 meses antes yo ya les estoy dando lata, o es más, en el transcurso no sé, les mando un mensajito nada más de saludo y demás, para que sepan que ahí estamos pendientes. Muy bien. Pues, Pati, creo que no tenemos hasta ahora preguntas. Tu información ha sido bastante clara y precisa. Para todos aquellos que quieran tener una carta de precalificación para ver si son candidatos a tener un crédito bancario, ya saben que tienen que tener su 25-30% mínimo de enganche, los papeles, requisitos que los vamos a poner en la descripción del video, pero es básicamente tres últimos estados de cuenta bancaria, Ujú. la visa vigente y recomendación de contador, carta de Así contador es, en caso de que aplique. en caso de que aplique. Y con eso tú ya nos tienes una carta de preaprobación que en una semana. No, la carta de preaprobación se las entrego en máximo 48 horas. Ay, no, es que eres la Rapidísimo, más rápida de México, Pati. Eres la más. rapidísimo. No, pues entonces en 48 horas yo ya sé si aplico o no aplico para un banco. Así es, así es. En caso, ahorita comentabas un tema interesante, el tema de las preventas. En el tema de las preventas, si alguien quiere una carta de preaprobación a un inicio, o sea, cuando firma el contrato contigo y le van a entregar en un año, ya no va a ser necesario presentar los 3 meses de estados bancarios con el dinero, porque en un inicio, ¿no? Porque al final, cuando 2 meses antes de la fecha de cierre, yo los voy a contactar y les voy a pedir los comprobantes de todos los pagos que han hecho, ¿no? Del down payment, porque regularmente el desarrollo les pide un 30, un 40%. Entonces, esa parte, cuando llegue la entrega, ya está cubierta. Ya nada más hay que mandar estados de cuenta en donde se tenga los costos de cierre, nada más. Pues Es más mucho más sencillo. muy rápido, muy, muy Ujú. rápido. Muy bien, pues entonces, a ver, vamos a hacer una cosa. Para todos aquellos que quieran tener una carta de aprobación, hablar con Patty, contáctenos.
y hacemos una cita directamente con ella para poder tener un panorama más general de cada caso particular, ¿no? Porque no podemos decir, ah, de una casa de 500 es tanta mensualidad, por lo que ya platicamos. Ujú. Entonces, pues bueno, Pati, estaremos entonces en contacto en citas individuales para ver el caso de cada inversionista. Y pues como siempre, agradecerte por tu tiempo, por platicarnos sobre toda tu experiencia y bueno, la verdad es que eres de las mejores con las que hemos trabajado, si no es que Ay, la muchas mejor, gracias. porque aparte como tú dices, poder hablar mexicano, no español, mexicano es súper importante por tema de contratos, letras chiquitas, interpretación. Y a veces entre latinos hay que interpretar, porque el mexicano tiene su particularidad. Entonces, Sí, sí es muy importante que podamos tener y hablar el mismo lenguaje que nuestros inversionistas. es correcto, mi Betty, es Así correcto. es. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y pues estamos en contacto y esperamos muy pronto tenerte de nuevo con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Bye. Igualmente, gracias, bye.